la sociedad del conocimiento y la información, donde todo se puede adquirir a un golpe de clic, ¿no? Lo que pasa es que también les sugiero que seleccione la información, no toda la información es válida. Voy a intentar, sobre la base, lógicamente, de un relato, ¿no?, que básicamente va a ser el Cantón de Cádiz, imbricar en el contexto en el que debemos entender, a mi modesto parecer, y debemos interpretar lo que es un poco esta realidad política. Una realidad política que está en una necesidad en suma de vincular este relato político, estos acontecimientos, con la contextuación en la propia estructura de la sociedad y la economía, porque en definitiva detrás de todo eso hay una aspiración que no es más que la base o el deseo de la reivindicación y de los derechos de las clases mayoritariamente desfavorecidas, la clase trabajadora, en el caso del contexto de España, sobre todo campesina, frente a lo que había sido un régimen de privilegio de una minoría, y ese paso ya identificado por la historiografía del paso del servilismo de los súbditos a ciudadanos con derechos que poco a poco se van consiguiendo. Por lo tanto, es un tema clásico la historiografía, que casi siempre está adobada por ese concepto amplio de la historia social, y que, como ya decía, no solamente demoniza este periodo que es objeto de este curso, sino también otros periodos afines, la propia Segunda República, y por lo tanto también la necesidad de revisar, de mirar al siglo XIX en la justa medida de su importancia en conexión con la propia realidad política, teniendo en cuenta y partiendo de la base de que la política es un camino de aspiraciones, de derechos y de consolidaciones, y es algo que, una vez más, vuelvo a traerlo sobre la palestra de la realidad política, que parece que conquistas sociales y políticas y derechos ciudadanos que se consolidan, pues de un plumazo existe el peligro y el temor de perder. Bueno, pues por lo tanto es imprescindible entender y conocer lo que es el Cantón en general, o sea, en particular, y el sexenio democrático en general, en una mesa de reflexión sobre las coordenadas que nos pueden servir de alguna forma mejor para interpretar. Y el punto de partida, o uno de los puntos de partida que debemos de tener en cuenta, es que el Cantón de Cádiz forma parte de una dinámica revolucionaria. Una revolución en un contexto, en una secuencia de revoluciones, valga la expresión, pero que hay que entender que la revolución es algo, estamos hablando del cantón, pero no como algo exento, es decir, ni el cantón ni las revoluciones en España, ni por supuesto en ningún país de la propia dinámica occidental, son hechos aislados. Todo tiene una coyuntura, una naturaleza, y que a la postre, en el caso también de España, de esa historia revolucionaria del siglo XIX, se integra en un guión evolutivo, que les da una cierta ruta, un cierto encastre, y que es, creo, a mi parecer, la mejor manera en la que debemos de entender y seguramente interpretar pues la verosimilitud y la realidad de esa revolución. No hay más que echar mano de modelos suficientemente paradigmáticos. Pongamos el caso, por poner algunos ejemplos bien conocidos, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Mexicana, que no se pueden entender sin una coyuntura previa, y que evidentemente debemos de tener en cuenta una serie de elementos confluyentes que van a propiciar, como casi todas las revoluciones, pues un desenlace traumático, y por lo tanto algo indisolublemente unido a la propia reivindicación revolucionaria. Y a partir de ahí nos podemos hacer una pregunta, que yo voy a responder rápidamente. ¿Es, o debemos entender en esa reflexión, el cantonalismo español de 1873 como un proceso revolucionario? Evidentemente yo creo que sí, ¿no? Por su propia naturaleza, por su propio mecanismo de acción, por el profundo contexto coyuntural en el que ésta se relaciona, y en el que, a pesar de su brevedad, eso ya se dijo, se planteó, va a tener, y creo que es una de las cosas que deberíamos de aclarar, al menos en este curso, de alguna manera, su influencia directa en precisamente en ese proceso de revolucionario y de consolidaciones políticas.
hay un contexto político que nos podría alejar un poco eso que de alguna forma se ha insinuado en la presentación de este curso, de considerar el cantonalismo como algo aislado, rara avis, un acontecimiento utópico, aislado, que prácticamente no va a ningún sitio. Entendida sin duda, y yo creo que es una forma correcta, como un engranaje en la evolución, revolución de derechos y libertades de una sociedad que ya desde hacía demasiado tiempo, pongamos la española y la sociedad humana, mascullaba pues las aspiraciones de una vida más digna, de una vida de derechos, y de un mundo occidental que en ese momento pues daba sus últimos cantos de cisne, lo que la historiografía ha definido de forma integral como el antiguo régimen. El paso del antiguo régimen al nuevo régimen suponía una serie de cambios estructurales en todas las manifestaciones, y que en ese gran paquete de cambios, en ese gran paquete revolucionario, pues también de alguna forma encajaba un poco las propias aspiraciones o reivindicaciones revolucionarias. Y en este caso España también va a asistir a ese cambio o a ese paso de esa crisis del antiguo régimen, quizás de una forma más descompensada respecto a lo que pues, pasa un poco, o pasaba un poco la vanguardia europea. Pero sobre todo quizás, y eso también se ha insinuado en la presentación, en cuanto a los aspectos políticos, lo que sería ese concepto general de revolución política, liberalismo, constitucionalismo, sufragios y derechos, aunque también es verdad que después de ese periodo relativamente considerable de cambios y de consolidaciones, se va a llegar a un periodo que sobre todo se verifica en 1874, vuelta a la restauración de la monarquía, vuelta a la restauración de la estructura y del propio Estado con todos sus perejiles, vamos a decirlo así, y que prácticamente, quitando quizás el paréntesis de la proclamación y del desarrollo con todas sus peculiaridades de la Segunda República, pues prácticamente España no va a asistir a ese ansiado proceso de modernización y de evolución. Y si no, pues me remito a los hechos políticos y a la propia realidad presente. Eso en cuanto a políticas, pero no, por ejemplo, lo social, porque y es ahí donde podemos intentar hacer algunos de los diagnósticos más importantes. Una burguesía de corte conservador, una burguesía casi siempre aliada en ese particular complot estructural con la vieja oligarquía terrateniente y escoltada, como siempre viene siendo, por un catolicismo ortodoxo, por una corona, en este caso de la monarquía borbónica, que en un principio fue supuestamente reformista, pero que luego fue, con todo su peso y con toda su realidad, absolutista y conservadora. Y si no, digamos, los aspectos económicos, donde ese llamado concepto de economía dual, con un predominio de la economía primaria y con un cierto despunte en algunas zonas en lo que sería el sector económico europeo, lo que sería la economía del sector secundario, ¿no? Ese concepto de revolución industrial a la europea, con algunos proyectos fallidos como se produce en el oriente andaluz, y sobre todo el peso de un sector agropecuario donde sigue manteniéndose válida todo ese modelo de estructuras terratenientes y por lo tanto con la continuidad del predominio, del peso y de la influencia de las estructuras señoriales, ¿no? de la oligarquía terrateniente. Y finalmente lo que serían los presupuestos ideológicos y mentales, con el peso también omnipresente de los poderes fácticos, que en muchos casos, o tristemente digamos casi siempre, se hacía inviable cualquier tipo de proyecto de modernización y que prácticamente desde la experimentación política se intentaron llevar adelante picos aislados, yo diría que oasis políticos, de ese concepto amplio que la historiografía anglosajona define y que me parece muy, muy definitorio, ese concepto, ese ansia de modernización para el país. Y va a ser precisamente en ese esquema donde podamos entender un proceso secular que la historiografía ha llamado, y vuelvo a insistir, ese concepto amplio, transversal de modernización política.
que va a arrancar desde lo que sería, lo que podemos definir como revoluciones liberales, y que, permítaseme la expresión, va a pinchar con hueso en un modelo centralista, reformista, borbónico prácticamente desde el principio del siglo XVIII, y que ya plantea incluso, avanzado el siglo XVIII, ya a finales del siglo XVIII, en plena crisis, ¿no?, imperial de España, con Carlos IV y sobre todo con la reacción absolutista de Godoy, el primer intento serio de lo que va a ser prácticamente una repetición de la secuencia política, que va a ser el concepto de reacción. Es decir, frente a modernización se produce la reacción. Frente a sistemas de avance y de progreso, de aspiraciones ciudadanas, se produce una especie de vuelta de espalda o de reacción del propio sistema, político. Y eso es algo que, bueno, que se va a seguir produciendo. Luego, pues, va a venir un proceso de modernización política, de revolución política, todo lo que son las cortes, la invasión, la guerra napoleónica, todo ese concepto también de legislación, de constitución, o sea, de cristalización de derechos, parlamentarismo, y esa apología en suma del concepto de ciudadanía, con una serie de elementos que van a ser casi constantes a lo largo del siglo XIX, y en el que de alguna forma, y ya adelanto algunos datos de los que vamos a hablar, pues podemos también encajar en la realidad del propio fenómeno cantonal. Aparecen una serie de cuestiones que se van a secuenciar a lo largo del siglo XIX, en un seguimiento político que va a ser complejo, porque la política del siglo XIX va a ser altamente compleja, no solamente en sus resultados, sino también en aquellos protagonistas que van a estar detrás de cada uno de esos capítulos. Aparecen, por ejemplo, elementos de poderes provisionales, que prácticamente desde el principio pues aparece lo que sería lo que se conoce como el modelo juntista, ¿no? Juntas, poderes provisionales que se van planteando detrás de cada una de las correspondientes secuencias revolucionarias. Aparecen también dentro de esa provisionalidad un poder militar, que no es militar, que es el poder ciudadano. Me estoy refiriendo al fenómeno de las milicias, es decir, ciudadanos que toman las armas en un momento determinado para defender un poder provisional hasta que no se establece pues esa ansiada estabilidad. ¿Dónde vemos esa secuencia? Pues podemos hacer una abstracción a lo largo del siglo XIX y podemos dar cifras de referencia. 1812, 1820, el trienio, incluso todo lo que es la revolución municipal de 1840, en plena regencia, bienio progresista de 1864, y ya entrando en el sexenio revolucionario en 1868, con la proclamación o con el inicio de ese periodo de la Revolución Gloriosa que se produce, como sabéis, en Cádiz. De algún modo, en el tema del cantón podemos también correlacionar esos poderes provisionales, milicias y juntas, pues hablando de lo que va a ser, por ejemplo, el poder reconocido de lo que van a ser los distintos cantones, como los llamados comités de salud pública, o también, en cuanto a las milicias, los llamados voluntarios de la libertad. En definitiva, son distintas formas de llamar un proceso que en el fondo no hace sino secuenciar todas esas realidades que prácticamente desde 1812 se van a desarrollar en esa aspiración política revolucionaria. También, y no debemos olvidar, que a pesar de que gran parte de ese protagonismo va a ser llevado por las clases medias, las clases liberales, la burguesía, vulgarmente definido, no podemos olvidar, porque de alguna forma también hay que tener en cuenta esa secuencia, a las clases trabajadoras, a las clases menesterosas, los campesinos, jornaleros, gente humilde, gente marginada y vilipendiada durante siglos, que esperan algo. Cuando hablamos de la reforma agraria es algo que después se construye posteriormente, pero la gente lo que quiere en primer lugar es poder comer, que incluso ni siquiera en ese momento lo tienen asegurado. Por lo tanto, hay, cuando se habla la diferencia entre revuelta y revolución, la revolución parece que es algo que plantea una cierta ingeniería, un mayor grado de organización, pero que previa a las revoluciones son las revueltas, es decir, gente desesperada que son capaces de levantarse frente a sus amos, en sus terrenos, en sus cortijos, y que de alguna forma responden ya a esa llamada de la necesidad revolucionaria.
frente a estas capas sociales, pues aparecen también frente a lo que sería el liberalismo, por un lado, el carlismo, y ya por otro lado aparece dentro de esa evolución de la secuencia política, pues una serie de opciones que poco a poco comienzan a tener en cuenta y a considerar la necesidad y la dignidad de tener en cuenta a esas clases mayoritarias para lo que pueden ser pues determinadas reivindicaciones y peticiones. Bien, en este sentido, el fenómeno cantonal también nos puede servir de alguna forma de intersección de la evolución de la vía política liberal. Cuando la historiografía define entre lo que sería el liberalismo doctrinario y el liberalismo radical, no hace sino hacer un distingo entre esa vertiente más moderada, más consolidada del liberalismo, sobre todo defensor de los sectores más conservadores de la burguesía, del liberalismo que lleva adelante esa revolución, frente a un liberalismo radical que cada vez, como ya dije antes, se va acercando un poco más a esa realidad sobre todo de los sectores mayoritarios. Una vía más radical, con mayores aspiraciones, que poco a poco va, en un principio, a irse pues, construyendo desde distintos sectores ideológicos, principalmente, por un lado, la tradición republicana, casi siempre en la zona del Levante, del primer tercio del siglo XIX, lo que sería un poco el ala más, como diría yo, más izquierdista, permítaseme la expresión, de lo que va a ser el Partido Progresista, que va a ser un poco una opción un poco más, como su nombre indica, más progresista de lo que es el tronco liberal. Y después también dentro de lo que sería el arco ideológico, lo que serían los socialismos utópicos, que son socialismos previos al marxismo y que de alguna forma también van a intentar teorizar en pro de esas clases mayoritarias. Bueno, pues de esa urdimbre, ¿no?, de sectores y de grupos con cierta diferencia y con cierto matiz, pues se cristaliza a mediados del siglo, en concreto en 1849, el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es un partido que de alguna forma va a ser el primer grupo que va a cristalizar una aspiración, una propuesta ideológica en pos de lo que sería pues, una política más radical que al final va a desembocar en lo que serían los primeros intentos serios de teorizar en torno al republicanismo y a partir de ahí pues suspirar un poco de la mano también de lo que sería, no hay que olvidarlo, sin solución de continuidad, la aparición de las internacionales obreras en los años 60, pues todo lo que sería un poco ese sentido al final, ¿no?, de un sistema político que se aleja de lo que habían sido los sistemas tradicionales y en primer lugar lo primero que se hace es buscar una alternativa no monárquica. Aparece un poco lo que sería la seriedad y la convicción de defender pues, un sistema no monárquico y es cuando cristaliza un poco lo que sería esas opciones republicanas. Pero después, a su vez, dentro de los republicanos y de la mano también de un movimiento obrero que, como sabéis, se bifurca entre socialistas y anarquistas, pues desde el punto de vista republicano, esto es muy complejo también, pero bueno, lo voy intentándolo simplificar, aparece un poco, como decía antes José Luis, a su vez esa disyuntiva, ¿no?, entre lo que sería pues, una visión del republicanismo, en concreto de lo que sería más unitario, más centralista, no tan socialista, no tan marxista, no tan internacionalista, y otra parte que sí, lo que se llaman los mal llamados, ¿no?, republicanos intransigentes, republicanos federalistas, que de alguna forma también, permítaseme la expresión, van a coquetear con posturas iniciales internacionalistas, ¿no? Ahí es donde aparece un poco todo lo que sería esa propuesta de los primeros movimientos anarquistas, la Federación Regional Española, etcétera, etcétera. Bien, entrando ya un poco más en lo que sería, pasando de esos conceptos previos, complicados como habéis podido comprobar, por lo que sea la propia realidad que nos da la guía de la realidad política, pues vamos evidentemente al sexenio democrático. Ese sexenio democrático que se inicia con la caída de la reina Isabel, la inoperancia política de ese proceso largo y tendido de un liberalismo moderado que cada vez pues, no es capaz de dar respuesta a los amplios y múltiples problemas sociales y económicos, y se produce pues, un periodo breve, que va a ser esos años, entre 1868 y 1874,
que quizás es un periodo que siempre la historiografía tradicional dice que es un periodo que es demasiado coyuntural, no da tiempo de hacer cosas, es demasiado, pero bueno, el sentido del tiempo en la historia también es muy relativo, ¿no? Porque dice, bueno, ni la Primera ni la Segunda República se hizo de forma sosegada, y bueno, es que se lleva esperando siglos, ¿no? De dignidades, de reivindicaciones, entonces el tiempo y la paciencia también tienen, como siempre, todo su relatividad. Bueno, lo cierto es que es un periodo donde, sobre todo, quizás las características más importantes o las novedades más importantes de lo que se pretende hacer en esos 6 años, o lo que de alguna u otra forma se logra, es, pues, aparte, por ejemplo, de lo que sería esas revueltas rurales que siguen produciéndose porque la gente en el campo sigue teniendo hambre, sigue teniendo problemas, sigue teniendo carencias, pues desde el punto de vista, digamos, político-institucional, pues se consigue algo que no es poco, que es expulsar a la monarquía borbónica después de casi 200 años. Se produce, como ya ha comentado José Luis, la primera ocasión política en la que se logra el sufragio universal masculino. El proyecto también breve de una nueva dinastía monárquica, con ciertos halos de tradición constitucional, descendiente de aquel rey de la unificación italiana, de Víctor Manuel, que va a ser el rey Amadeo I, y después también, quizás lo más importante, que nos lleva un poco al objeto de nuestra intervención, el primer proyecto republicano en 1873. En plena República Española, en el verano de 1873, y saltando pues una serie de explicaciones que sería objeto casi de un curso, se produce la llegada de los republicanos federales. Los llamados republicanos, los mal llamados, o entre comillas, republicanos intransigentes, que precisan y demandan la necesidad de llevar adelante el federalismo, un federalismo que no había sido posible realizarlo desde lo que sería de arriba abajo, ¿no? Como planteaba José Luis, sino que desde abajo arriba, ¿no? Lo que tradicionalmente en la teoría federalista se habla de, o se define como pacto sinagmático, ¿no? Ese concepto tan enrevesado, que en el fondo es llegar a una secuencia de abajo arriba para intentar clarificar las necesidades de las distintas territorialidades hacia un proyecto político común, que sería un poco en abstracción lo que sería el concepto de ese republicanismo federal. Claro, todo esto se produce en una situación coyuntural, sin la aprobación en el Parlamento de los republicanos más moderados, y donde, en teoría, cada provincia, cada localidad, se convertiría en una especie de territorio independiente, con una supervisión por parte de sus correspondientes responsables, de sus correspondientes comités, para cumplimentar entre todos ese entramado político la nueva realidad. En ese contexto, unido a pues, una serie de cuestiones, como ya también se ha señalado, la crisis política, una guerra carlista que empieza prácticamente desde el primer tercio del siglo XIX, y también un poco, bueno, ese carlismo que también frena, ¿no? Lo que sería ese hipotético cantonalismo en una zona que evidentemente tenía potencialidades, como era Cataluña, ¿no? Y también, por supuesto, el paso de presidencia, en este caso el paso de Pi Margall, que era, como se ha dicho, un republicano federalista, a Nicolás Salmerón, el almeriense, que es un republicano más moderado, pues inicia, sin solución de continuidad, el fenómeno cantonal. Se van formando comités y se dictan normas específicas para frenar lo que se consideraba un proyecto republicano fallido. Nos estamos refiriendo al proyecto unitario y centralista. A partir de ese momento se producen una serie de sucesos que se inicia el 12 de julio, primero en Cartagena, y es seguido pues, por otros distintos puntos en este breve espacio, sobre todo en áreas que tradicionalmente pues, había esa potencialidad republicana, radical, utópica, que favoreció la conformación de los distintos proyectos cantonales, sobre todo las zonas casi siempre de lo que sería un poco el litoral, ¿no? Principalmente Andalucía y todo lo que la vertiente del Poniente. Así, en los días 18 y 22 se extiende por ciudades suficientemente paradigmáticas como Murcia, Sevilla, Cádiz, Valencia, Alicante, de la zona ya de Alicante, pues Torrevieja, Castellón, ya entrando un poquito también en el caso de Salamanca, ¿no? Que sería un poco una zona que no es poco ese espacio que hemos indicado.
Málaga, Jaén, Andújar, y ya en Cádiz, pues Tarifa, Algeciras, fracasa Jerez, como veremos más adelante, y también en Córdoba. Quizás, entre otras cosas, es importante saber un poco en la línea de lo que ya reflejaba anteriormente, cuáles son sus protagonistas, cuál es la composición social. Pues principalmente, aparte de su identidad ideológica, republicanos intransigentes, republicanos federales, son protagonistas, son responsables que ya se habían ubicado incluso previamente o bien en el Parlamento Nacional, o también en los diferentes ayuntamientos y diputaciones que a su vez se integrarán en los distintos comités de los partidos. Y como ya decía, sociológicamente se inscriben en ese grupo de vanguardia que van a tener el peso y la responsabilidad durante mucho tiempo de las grandes conquistas políticas. Nos estamos refiriendo a lo que sería ese grupo que se define como media, pequeña burguesía, que no es la alta burguesía, no es la gran élite burguesa que se va a entroncar con las aristocracias europeas y nacionales, en el caso de España también, sobre todo por la oligarquía terrateniente, pero que van a tener un poco esa mirada un poco más progresista, si se puede decir así, un poco más abierta a lo que sería pues un deseo y una mayor cobertura de reivindicaciones. Van a llevar durante gran parte del siglo XIX el protagonismo de los cambios, el protagonismo en suma del radicalismo político, y que van a ser esencial su papel, su peso, en lo que sería ese trasvase del paso de la revolución burguesa a la revolución obrera. Su profesión y su perfil: comerciantes, escritores, profesionales liberales, militares que habían llevado durante mucho tiempo aquellos pronunciamientos de la primera etapa del XIX, y también dentro de lo que sería la componente obrera, lo que se define vulgarmente como trabajadores cualificados, que no es otra cosa que trabajadores que tienen un poco de cultura, que no es poco, saber leer y escribir, que en esa época pues no era poco. En este aspecto, Cádiz, una ciudad comercial, burguesa, pues es un buen ejemplo de todo eso, ¿no? Y nos encontramos con grandes burgueses y comerciantes. Siempre aparece, cuando yo en su momento estudié el Partido Demócrata, aparece uno de los más curiosos, que es Manuel Francisco Paul, ¿no? Y Picardo, que es proveniente de una de las grandes linajes burgueses y comerciantes del siglo XVIII. Era uno de los, hablando vulgarmente, de los dos o tres tíos más ricos de Cádiz, y sin embargo era republicano federal. O sea, que dentro de su defensa de ese universo social económico defendía pues unas ideas que lo hacían acreedor, ¿no?, de ese avance y de esas aspiraciones del radical. ¿Qué podemos hablar sobre todo en cuanto a como movimiento político, el cantonalismo? Pues hay muchas versiones, hay muchas interpretaciones. Hay quien piensa de que el cantonalismo sobre todo tiene como preferencia política el regionalismo, ¿no? Lo que en su momento se dice regionalismo, que después se define como nacionalismo, pero que forma parte un poco, bueno, también durante la transición se hablaba del estado de las autonomías, ¿no? Pero bueno, en el fondo son distintas formas de llamar algo, es un proceso que es el mismo proceso. O también tendencia de la mano de ese regionalismo descentralizador, ¿no? Y que también a veces choca en algunos aspectos con el poder municipal o regional. Porque bueno, en esa tesitura, ¿no?, en ese caos un poco interpretativo, pues aparece pues algunos conceptos, algunas realidades que nos resultan muy difíciles de entender, ¿no? Cuando en el pleno funcionamiento de esos cantones se producen rivalidades entre ciudades, rivalidades entre cantones, se declara la guerra unas a otras, se acuñan monedas, ¿no? Algo que forma parte de un poco de lo que sería ese capítulo, ¿no?, casi utópico, si me permiten, romántico y exaltado de las ideas del XIX, ¿no?, y de la política del XIX. También se habla de un federalismo revolucionario, ¿no?, de una burguesía radical, esa burguesía, esa media pequeña burguesía que quería también pues, llevar adelante aspiraciones políticas, y todo ello de la mano también de clases populares exaltadas, que también de alguna forma acompañaban, quizás no tanto protagonismo, pero acompañaban un poco esa riada de aspiraciones políticas. O también, por supuesto, y aunque yo no soy especialista, hay que tenerlo muy en cuenta, no sé el grado, pero ya está presente, todos esos primeros picos de lo que podemos definir como el internacionalismo anarquista, que se contextúa sobre todo en el ámbito agrario, sobre todo en la zona de Andalucía, la zona de Levante, quizás también en Cataluña en el ámbito industrial,
y que ya desde el principio se van a hacer un poco continuadores y depositarios de esas reivindicaciones que ya desde mediados del siglo XIX se hacía por parte de aquel partido demócrata, de aquellos republicanos iniciales. Casi siempre lo típico, las reivindicaciones tradicionales. ¿Por qué eran tradicionales? Porque se reivindicaban y no se conocían y no se lograban, entonces se tenían que seguir reivindicando. ¿Cuáles eran? Pues la supresión de los impuestos, de los consumos, no a las quintas, etcétera, etcétera. Lo que también le da un cierto paralelismo, y simplemente apuntaros, porque no nos da tiempo de otra cosa, con todo lo que supuso pues, el fenómeno de la Comuna de París de 1871, donde también hay de alguna forma representantes de la burguesía radical, de la burguesía obrera, internacionalistas, etcétera, etcétera, aunque evidentemente no es comparable porque el contexto es distinto. En ese sentido, burgueses, marxistas, que llegaron incluso también en esa crítica a veces un poquito recíproca, magnificaron el peso anarquista en esos sucesos y a su vez demonizaron de ser los culpables del fracaso del canto. Pero bueno, simplemente dejaron un poquito apuntado ese dato. La realidad es que de alguna forma entre lo social, entre lo político, pues abundaron entre los comités cantonalistas medidas que en muchos casos ya se habían planteado por parte de los ayuntamientos intransigentes, ¿no? No podemos olvidar tampoco el contexto del sexenio democrático, que prácticamente desde el momento en el que se produce esa ruptura del bloque revolucionario entre unionistas, progresistas y demócratas, pues sobre todo los sectores más radicales de los demócratas, o sea, los sectores más radicales de los republicanos, para que me entendáis, intentan ya un poco hacer su propio camino y su propia vía política fuera del bloque de lo que después va a ser ese bloque que durante mucho tiempo va a tener el protagonismo político, ¿no? José Luis hablaba de Prin, ¿no? Prin sin duda es el hombre clave, ¿no? De esa visión moderada de la revolución del 68. Y claro, esto es un poco la historia contrafactual, a Prin lo asesina, ¿no? Bueno, eso sería también hablado de otro curso, ¿no? Que lo asesina, ¿no? Pero cuando viene Amadeo y ve que Prin ha muerto, pues prácticamente todo ese sistema se viene abajo, con lo cual también le da un poco alas a toda esa parte institucional moderada, monárquica que estaba esperando su oportunidad, y su oportunidad la pintan calva en ese momento. Siguiendo un poco en esa presentación general, y antes de entrar propiamente en el caso de Cádiz, decir que un poco como cuestión general el cantonalismo tiene una vida corta y efímera, apenas prácticamente unas pocas semanas, si bien en el caso de Cartagena sí se alarga un poco más, ¿no? Lo cierto es que un poco en esa reflexión que acabo de decir, toda esa dinámica, ¿no? Pro-monárquica, pro-restauración, pues crece ante los distintos fenómenos, ante las distintas coyunturas que se van produciendo en unos y otros cantones, y prácticamente los generales monárquicos, principalmente Pavía y Martínez Campo, que van a tener un protagonismo a partir de ese momento pues omnipresente, mandadas también por el propio presidente, que como ya dijimos era el republicano moderado Salmerón, se van a bastar para desmantelar en muy poco tiempo a sus distintos promotores. Y casi siempre con la misma secuencia, solamente cambia un poco la fecha. Se desarman a los voluntarios, aquellos milicianos que habían llevado adelante el peso de los cantones, se van buscando centros e instituciones donde existían armas para evitar cualquier secuela de recuperación, y después inmediatamente se nombran dentro de esa provisionalidad por una serie de representantes, de responsables, casi siempre vinculados al republicanismo moderado, porque no hay que olvidar que la república iba a seguir prácticamente hasta final de 1873. Dentro de lo posible, como siempre pasa cuando se pierde un proyecto político, ¿quiénes fueron los culpables? ¿No? La inevitable señalación, ¿no? De ¿quiénes fueron los culpables? Pues dentro de las cosas que se puede hablar, pues parece ser que no hubo por parte del Comité Central de Madrid una suficiente coordinación, con lo cual pues hizo que el movimiento cantonal como tal fuera un movimiento pues bastante débil, ¿no? Y fácil de sofocar. Y también, por lo tanto, en ese sentido, todo eso pues viene de la mano
no solamente de la facilidad a la hora de acabar con el fenómeno cantonal, sino también de la represión consiguiente que dejó muy mermado en general en todas esas aspiraciones federales, también de alguna forma todo lo que era esos primeros pasos que llevó adelante el internacionalismo. Se producen episodios de encarcelación, de emigración y por supuesto también de la mano represa. Finalmente, la subida del último presidente del 73, digamos de la República del 73, Castelar, pues no pudo salvar esa nave imaginaria que ya prácticamente tenía vías de agua, como era el régimen republicano, que agonizó y que fue rematado pues de nuevo por los militares alfonsinos, que tenían, por supuesto, respaldados por los sectores tradicionales que ya dijimos anteriormente. Y finalmente el último cantón caerá en enero, que va a ser desde Cartagena, en enero de 1870. Bueno, pasando ya un poquito ya a lo que sería el objeto de mi conferencia, y disculpadme esa explicación previa, pero pensaba que era necesario para contextualizarlo debidamente, voy a daros una serie de ideas, quizás las más representativas de lo que fue, de lo que es el relato del Cantón Gaditano. El Cantón Gaditano se va a cristalizar dentro de esa dinámica cantonal nacional el 20 de julio de 1873. Un cantón cuyo Comité de Salud Pública se va a formar en la mañana siguiente bajo la presidencia del que era alcalde, Fermín Salvochea, con el respaldo poco a poco, como sucede casi siempre en las secuencias revolucionarias que se producen en Cádiz y en la provincia, con la expansión, digamos, en distintas localidades de la provincia, con el apoyo también de algunos cuerpos militares y armados, y también con el control de aquellos otros cuerpos que no lo fueron. Incluso uno de los primeros que se controlan, y en ese sentido de adelantar de que la secuencia cantonal de Cádiz va a ser muy parecida o muy paralela a la secuencia de San Fernando, con el tema de la marinería, que va a ser un espacio fundamental dentro de lo que serían un poco los acontecimientos y los hechos del Cantón de Cádiz, lo que sería la zona del arsenal de la Cádiz. Pues lo cierto es que algunos de los miembros más destacados, y prácticamente de forma sintética, no puede ser de otra forma, aparecen miembros en ese comité, miembros por un lado, de la Diputación Provincial, y miembros también de lo que se denomina como el Comité Republicano. De la primera, de la Diputación, encontramos a nombres suficientemente importantes del momento como Ortiz Pereira, el furiorista Pedro Borque. No hay que olvidar que en Cádiz hay un núcleo muy importante que prácticamente desde los años 40, tanto en Jerez como en Cádiz, casi siempre instigado por un diputado constitucional que fue Joaquín Abreu, que se va a Francia huyendo de la represión de Fernando VII, y que a la vuelta, previo contacto con Charles Fourier, va a crear un núcleo furiorista muy importante con picos en Jerez y en Cádiz. Bueno, con este Pedro Borque, que viene un poco de esa cosecha furiorista del núcleo de Abreu, también encontramos por parte de la Diputación a Agustín Rivera, que va a ser precisamente uno de los que proporcionaría armas a Fermín Salvochea para la defensa de la ciudad, de la defensa de la causa cantonal. De Puerto Real, Antonio Gutiérrez; de San Fernando, Felipe Sáenz; el concejal de Jerez, Jerónimo Mañas; o también el diputado por San Lucas, Eduardo Gutiérrez. Por el Comité Republicano nos encontramos con, como decía anteriormente, con el caso de Manuel Francisco Paula, aparecen también algunos burgueses paradigmáticos de la ciudad, como va a ser Emilio Bea Murguía. No olvidemos que Emilio Bea Murguía es uno de los hermanos que va a llevar adelante el proyecto de astilleros gaditanos, posteriormente, pocos años después. El profesor mercantil Miguel Mendoza, y el resto profesiones humildes como pescaderos, zapateros, como José Casal o González Sastre. Luego se van incorporando al Comité de Salud Pública pues otros cargos que no son evidentemente nada despreciables, como por ejemplo el gobernador militar Pedro Eguía, y diputados intransigentes por Cádiz como Juan Contreras o Diego Carrasco. Bueno, en todo ese momento inicial de cierta confusión, pues se destituía todos los elementos que no eran afines, evidentemente, a lo que era un poco ese perfil, ¿no?, de republicanos intransigentes, de republicanos por el proyecto federal. Se van produciendo también algunas huidas de familias de Cádiz,
Y poco a poco se va preparando en San Fernando y en Puerto Real, por parte de la causa nacional, pues una resistencia, en este caso sobre todo de efectivos navales, frente a lo que era ese inicio del campeonato. Entrando ya propiamente en los hechos, hay que decir un poco que casi siempre gran parte de ese relato pues lo tenemos principalmente de fuentes, digamos, burguesas, o fuentes vinculadas a las clases dirigentes, con lo cual hace que a veces la realidad del acontecimiento, la realidad del relato y de lo que sucede, pues haya que tomarlo con cierta cautela. En ese sentido, pues tenemos algunos de las fuentes documentales que se han hecho casi siempre más básicas a la hora de construirlo, el caso del cronista local de la ciudad, José Rossetti, el famoso director de las guías Rossetti, o también cargos vinculados directamente a intereses nacionales y por lo tanto siempre teniendo en consideración y en cautela su supuesta objetividad a la hora de producir el relato, como sucede por ejemplo con el comisario de Marina Nicolás Muñoz y con el propio general Manuel Pavía. Lo cierto es que desde el principio, desde el 19 de julio, el cantonalismo en Cádiz queda vinculado a lo que está sucediendo en uno de los propuestas más contundentes del cantón, que va a ser Cartagena, entre lo que sería un poco, y gran parte de lo que sucede en Cartagena va a ser muy parecido a lo que sucede entre Cádiz y San Fernando, es decir, un poco los insurrectos y la marinería, lo que sucede en San Fernando, o lo que por ejemplo en el caso de la Isla de León sucede con su alcalde republicano, que es Federico Mota, que intenta defender, entre otros aspectos, un conflicto laboral que se produce en ese momento, que es la readmisión de una serie de operarios y trabajadores que laboraban en el arsenal de la Carraca y que al parecer fueron despedidos por su condición republicana. Por otro lado, se produce un armamento de los voluntarios, algo que se negaba el regimiento de Marina de San Fernando, y que con ese conflicto en el horizonte se produce un poco, se proclama el cantón y se van organizando sus responsables en Cádiz en lo que es el edificio de la aduana, un edificio que se convierte en paradigmático de los distintos acontecimientos políticos, ya no solamente durante el siglo XIX, sino incluso también, como sabéis, tristemente la defensa pues bastante pírrica y débil, ¿no?, del 18 de julio, ¿no?, que se introduce en él. Pero bueno, como ya dije anteriormente, Pedro Eguía, el gobernador militar, lo apoya, no así el gobernador civil, y poco a poco, desde el principio, se constituye un comité de salud pública que poco a poco va teniendo el apoyo de los distintos pueblos de la provincia, que van creando también su apoyo a este fenómeno cantonal. Cádiz y sus voluntarios van a tener desde el principio el apoyo de una de las armas que van a ser también tradicionalmente más favorables a todas estas intenciones revolucionarias, como va a ser el cuerpo de artillería. Se controla la estación y la telegrafía, y aquellos grupos desafectos a la causa cantonal, como por ejemplo los carabineros, van a ser desarmados. Y los guardias civiles en este caso pues no van a ser desarmados, sino que huyen a Jerez, que Jerez es uno de los territorios donde el proyecto cantonal no va a tener éxito. Bueno, saltando alguna información, hay un intento de resistir a lo que sería el cantón en San Fernando. En concreto, hay una respuesta por parte de las fuerzas militares mandadas por uno de los grandes marinos ilustres de la ciudad, como va a ser el almirante Rodríguez Arias, con dotaciones y barcos. Se van a enfrentar a varios miles de cantonalistas que vienen de Cádiz, y lo cierto es que se produce también la llegada a San Fernando de milicianos de varios puntos de la provincia. Lo cierto es que entre los días 20 y 21, como ya insinuaba, se van produciendo adhesiones cantonales en la provincia. Y así, ciudades como Medina, Chiclana, los barrios Puerto Real, La Línea, San Roque, Bonil, el puerto Sanlúcar y también, también Algeciras, y después también se producen conatos de adhesión cantonal en el interior de la provincia y la sierra, como Alcalá de los Azules, Benaocaz, Villaluenga, Espera
Alcalá del Valle, Algodonales y Castellet. El contraste, como ya he dicho, viene de Jerez. Jerez no se va a sumar al cantón. Se nombra incluso un municipio, o sea, se nombran a una comisión, de responsables políticos que se vinculan al republicanismo moderado. Y una guardia urbana, entre comillas, de ciudadanos honrados. No significa que los otros no lo fueran, pero bueno, es la forma en la que lo definen. Así, entre la no secuencia del cantón en Jerez, la indecisión en el puerto y la rápida caída del cantón en Puerto Real, que cae el día 22, se compromete y se aísla el proyecto de Cantón de Cádiz y su posible conexión con uno de los núcleos importantes que se habían producido dentro de la propuesta cantonal, como era Sevilla. Bueno, lo cierto es que el día 23, ante la negativa gaditana de rendición, desde el Caño, estamos ya en ese contexto, sin solución de continuidad, Cádiz-San Fernando, la marinería maniobra y todo ello en medio, bueno, un poquito de la curiosidad de la ciudad, la prohibición de la información, y de tal manera, el 26 de julio comienza a recrudecerse los fuegos del enfrentamiento en distintos sitios. Lo cierto es que desde el cantón se defiende la victoria de la República Federal y se critica el único interés de la marinería por obtener ascenso, es decir, algo que ya planteaba José Luis en su presentación, ¿no? Como sucedía medio en serio y medio en broma en Cartagena. Estamos viendo de que gran parte de esas tropas, de esos marineros, se encuentran en servicio militar. Y claro, una cosa son las aspiraciones políticas y otras son las aspiraciones que nadie haya hecho, pasa que bueno, ya no hay mucha gente, pero que nadie haya hecho servicio militar sabe lo que es la necesidad de quitarse de en medio a toda costa, incluso a pesar de que haya secuencias políticas importantes. Pero bueno, aparte de todo eso, desde el Arsenal se propone la rendición a los voluntarios y artilleros prometiendo la confraternización. Y por otro lado, los cantonales hacen lo propio con la marinería para que desertara. Lo cierto es que la inoperancia cantonal por rendir al Arsenal promovió la captación de nuevos voluntarios que se precipitaron ante hechos ciertamente desmoralizadores, como la posible deserción efectiva, y después también un acontecimiento que no deja de ser algo aislado, pero que también produce una cierta desazón en la suerte del cantón de San Fernando, como va a ser la muerte de su alcalde, Federico Mota, por una manipulación de una pieza de artillería. También va a ser apresado por la Guardia Civil el diputado gaditano Diego Carrasco, que junto a un núcleo de voluntarios sanluqueños intentaban abrir ese ansiado pero no logrado puente de conexión entre el cantón de Cádiz y el cantón de Sevilla. Se intenta insuflar ánimo por parte de los cantonales, pero las noticias que van viniendo de Sevilla, las noticias que van viniendo de Granada no son muy halagüeñas. Y todo ello mientras también se tiene conciencia y percepción de que las tropas del general Pavía van avanzando y sofocando los distintos proyectos cantonales. En Cádiz, la incomunicación física, la ausencia de noticias, la huida de población, los cañones que se oían, las baterías de las piezas de artillería desde San Fernando, la violencia también de elementos populares, e incluso hay ciertos episodios un poco de cierta radicalismo, ¿no? Como sucede por ejemplo con la compañera del alcalde de San Fernando, que ya dijimos había muerto, que era Francisca Gente. Hay cierta depuración a marinos, a familiares vinculados un poco a la causa contra cantonal, y todo ello en un mar de noticias que casi siempre son noticias que hablan precisamente de que la suerte de los cantones no está siendo precisamente favorable. Hay un capítulo también dentro de esa fase, digamos, última, dentro de lo que sería el propio relato del cantón de Cádiz, como va a ser la llegada de la fragata Villa de Madrid. Una fragata que es enviada por el Gobierno Nacional, el Gobierno de la República, a Cádiz para reforzar la defensa de la Carraca, que acabó, curiosamente, de nuevo hablamos de la marinería, con la confraternización de su dotación a la causa, es decir, la marinería de la fragata se une a la causa, pero no fue aprovechado por el tema cantonal, porque de nuevo aparece el tema de la mili. Dice, bueno, nosotros apoyamos la causa cantonal, pues nosotros antes lo que queremos es licenciarnos, porque estamos al título ya de mili y un poco lo que medio serio y medio broma va a suceder.
Por otro lado, ante un decreto gubernamental de considerar piratas a los barcos que eran tomados por los cantonalistas, favorece de alguna forma la intervención de oficiales extranjeros para tomar estos barcos, como se pretendió hacer en el puerto de Cádiz. Lo cierto es que la suerte del cantón de Cádiz se va precipitando. El fuego de San Fernando se deja huir, Sevilla se rinde y una avanzadilla de estas tropas toman Puerto Real y el inminente avance a la bahía hicieron huir a muchos cantonales y artilleros a Cádiz. Se toma San Fernando con el desarme miliciano, como siempre en esa secuencia, se buscan armas, se buscan sitios donde existen esas armas y se nombra personas afines para intentar atar en corto aquellos territorios, en este caso el cantón de San Fernando, que habían sido sofocados. En Cádiz el comité se reúne en la Casa de la Aduana, en la actual Diputación, se intenta en un momento ya último desesperado de lo que sería un poco la gestión política del cantón, obligar a los grandes contribuyentes a darle dinero, y entre tanto en el ayuntamiento sugiere a las autoridades cantonales que se pongan de acuerdo con Pavía y que se intente llegar a una cierta solución intermedia. A la vez que Salvochea reconocía la caída de Sevilla, pero por otro lado se intentaba hasta cierto punto y hasta donde era posible resistir la causa cantonal para la ciudad. Mientras la población comienza a huir hacia el puerto y se intenta con poco éxito rearmar el Villa de Madrid y poco a poco los intereses, la realidad hará que el proceso o el proyecto cantonal vaya perdiendo fuerza. Al menos quizás dentro de ese capítulo ya final de lo que sería la suerte del cantón de Cádiz, lo que sucede en Sevilla, o sea, la caída del cantón en Sevilla, evitó quizás en el caso de Cádiz un enfrentamiento y un excesivo derramamiento de sangre. No queda muy claro en ese sentido cómo se produce exactamente la rendición, ¿no? Porque se hablan de discrepancias si Salvochea realmente adoptó o no la opción de la rendición, pero lo cierto es que acaba de tal manera que se produce la rendición en la madrugada del 4 de agosto. Parece ser que en esa última secuencia se producen algunos atisbos, algunos sargentos de artillería que no van a término y ante una liberación de los oficiales del Villa de Madrid, el barco que ya anteriormente dijimos, y algunas detenciones entre las que se encuentra el propio Salvochea, el cuerpo consular de forma provisional toma el mando de la ciudad acompañado de personalidades respetables para intentar evitar episodios violentos. Lo cierto es que a mediodía del 4 de agosto el general Pavía llega con su tropa nacional y van a ser recibidos por las autoridades de la Marina de San Fernando. Para entonces ya se había producido el desarme y la incautación de armas y el cierre de locales e instituciones afines. Bueno, eso sería un poco, como podéis ver a grosso modo, el relato de lo que sucede en el cantón de Cádiz, que es un relato que casi siempre está un poco abocado a esa mecánica en el funcionamiento, si se puede decir así, con lo que sucede en Cartagena, también con una marinería, con una serie de dotaciones vinculadas un poco a lo que sería la Armada. Se vincula también a su vez un poco con lo que sucede en San Fernando y también esa conexión ansiada y aspirada hacia San Fernando queda frenada por la caída del cantón, tanto las poblaciones de la bahía, del puerto de Santa María y de Puerto Real. Paso a continuación, que sería la última parte de mi exposición, un poco quizás a lo que puede dar algo más de juego y que nos puede dar un poco de dimensión de cuáles fueron un poco las aspiraciones ideológicas del cantón, como van a ser los contenidos programáticos, y cuáles son las ideas que se reflejan un poco en las normas que los responsables del cantón van a llevar adelante. Bueno, decir de entrada que considera un espíritu más de unidad que de diferencia, a pesar de todo, de lo que sería un poco el relato que ya antes he planteado, entre lo que serían los republicanos unitarios e intransigentes y a su vez también los internacionalistas.
porque a veces muchos de esos objetivos eran objetivos afines dentro de lo que sería el propio régimen interno de las distintas tendencias. Lo que sucede es que dentro de lo que sería la estructura política, el cantón es un poco respuesta del deseo por parte de los republicanos federales de llevar adelante un cambio, de descentralizar un poco ese proyecto político que estimaba que la república no estaba dando resultados. ¿Cuáles son algunos de los contenidos más importantes? Pues principalmente desde el punto de vista general, pues el deseo sobre todo de arrimar un poco el hombro, de mistificar la integración de los comités, de jugar un poco con lo que sería la componente social de burgueses, defensores de opciones radicales, con obreros que empezaban a dar en ese primer momento pasos hacia lo que sería un poco su propio movimiento, su propia revolución. También la justificación de que el cantón no era más que el síntoma de una insurrección que venía a dar respuesta a una república que desde su proyecto central no estaba dando respuesta, es decir, por lo tanto, un proyecto federal, esa idea de salvar a la república a través de un formato de un proyecto federal que se representaban en los cantones, y a falta de una Cámara Central que por lo tanto no daba respuestas políticas, llevar adelante por lo tanto ese modelo federal y la necesidad de hacerlo, como ya decía anteriormente, desde abajo hacia arriba. Destacar que dentro de esas medidas, pues cómo no, en esa tradición, pero por otro lado también en ese no logro por parte de lo que serían las medidas políticas que se habían intentado llevar anteriormente con poco éxito, pues está evidentemente pues un concepto y una cuestión terriblemente transversal, terriblemente cultural, pero terriblemente imprescindible para aquellos que desde esa tesitura del cantón y de la política pretendían hacerlo y hasta ese momento sin éxito. Me estoy refiriendo al anticlericalismo, o sea, medidas anticlericales, medidas laicistas que de alguna forma pudieran neutralizar ese peso secular que la Iglesia había tenido en la cultura y la política durante siglos. Algo que ya se había hecho en el Ayuntamiento Republicano de Cádiz y que junto a estas medidas de corte cultural, anticlerical, también encontramos otras de índole social y económica. Por un lado, la prohibición de la enseñanza religiosa, una enseñanza laica, una enseñanza que diera respuesta a ese concepto de moral universal, la supresión de los cementerios, se entiende cementerios religiosos y por lo tanto con toda su parafernalia cultural, la supresión del culto externo de algunas iglesias, la exclaustración de religiosos, como va a suceder por ejemplo en Cádiz con la descalza de Santa María, el derribo del convento de Candelaria, o también de alguna forma, en algunos casos, la abolición de las asociaciones religiosas y también de su condición de celibato. Ello también se ligaba a una idea de desamortización. Sabéis que la desamortización es un proceso que prácticamente empieza desde el final del siglo XVIII y que va a tener una ambivalencia civil y religiosa. De esas propiedades, excepto las parroquias, prácticamente se van a quitar su culto y también se van a incautar archivos parroquiales en favor de un registro civil, un registro que no esté contextuado con la servidumbre religiosa. A su vez también, y dentro de esas ideas que anteriormente planteaban, un tanto utópicas, un tanto románticas casi, ¿no? La acuñación de monedas en oro y plata, y no quizás tanto como puede ser lo que es el uso normal de la moneda, sino también de alguna forma tener un vínculo legal y justificar un poco lo que sería pues parte de la incautación de los patrimonios de la Iglesia. Y sabéis que el patrimonio de la Iglesia, pues también en el patrón oro y plata era terriblemente abundante. Sabéis también esa aspiración de Salvochea, ¿no? De coger la custodia y fundirla y demás, algo que bueno que llenaba de temblor, ¿no? Lo que eran las clases religiosas, pero que bueno, que formaba parte también de una aspiración ideológica y política. Por otro lado también se persigue se intenta la persecución de los contribuyentes para facilitar sus capitales según lo que sería, entre comillas, las exigencias revolucionarias, y algo que también nos pone un poco en la tesitura de que el radicalismo tenía, pues, como podéis ver en algunos casos, una trayectoria larga, pero después casi siempre se frenaba por un concepto que era sagrado para la burguesía, incluso para la burguesía más radical,
que era el concepto de propiedad. Hacerlo todo pero sin perder ni estatus de propiedad ni estatus económica, algo que también de alguna forma, según algunas interpretaciones, generó una contradicción que al final hizo que de alguna forma las clases trabajadoras, las clases obreras se alejaran de un proyecto que era evidentemente no solamente utópico, sino en este caso un proyecto contradictorio. De hecho también en este sentido se derivarían las contribuciones bancarias a la disponibilidad de las preferencias del cantón. También la potestad de incautar bienes del Estado, y se intentó también a la postre que a lo coyuntural de la situación perjudicara lo menos posible, estamos hablando de los intereses comerciales y económicos de Cádiz, a los intereses mercantiles de la ciudad. Se aprobó también otra de las aspiraciones, el desestanco del tabaco, es decir, uno de los productos que tenía mayor cobertura de impuestos, y sobre todo también en clave gaditana, la idea de favorecer la llegada del género del tabaco a Cádiz. No olvidemos que todavía en ese momento la fábrica de tabaco era uno de los pulmones económicos importantes de la ciudad, para favorecer simplemente el comercio y por lo tanto el beneficio del producto en Cádiz. Se favoreció también en concreto la llegada del tabaco cubano en hoja, que fue el que se elaboró. Y no se llegó a proclamar, curiosamente, y sin perder el contexto de los intereses de la ciudad, una de las aspiraciones que se planteó de una forma muy breve y muy poco efectiva, como fue la concesión de Puerto Franco en Cádiz a finales de los años 20 del siglo XIX, no se llegó a proclamar el Puerto Franco de Cádiz por una cuestión sobre todo, digamos, geoestratégica, y fue quizás por la limitación de llevarlo por la propia situación del hecho cantonal, de no llevarlo más allá de Cádiz y San Fernando, en óptica cantonal. Es decir, difícil hubiera sido llevar adelante un proyecto de Puerto Franco a Cádiz si el Puerto Franco no podía ser aplicado más allá de lo que era el entorno. Bien, en otro orden de cosas sobre reformas sociales, a la postre, la aspiración intransigente de una república federal social quedó algo mermada. Algunas cuestiones de las que se plantea desde el punto de vista social, pues la supresión de los tratamientos, ¿no? Los tratamientos, digamos, en cuanto a las autoridades, para intentar, como aspiración cultural, poder igualar los niveles de la sociedad. La abolición del impuesto de consumo, como ya dije anteriormente, la supresión del impuesto del derecho de vecindad, la supresión de las quintas, que era una de las aspiraciones de las clases trabajadoras, de las clases menesterosa, no solamente hacer la mili. La mili entonces era una mili que podía durar, según los reemplazos y según las reservas, años. Pero lo peor de eso no era solamente la duración, sino también es que en muchos casos la mayoría de estos soldados se encontraban en coyunturas donde tenían que ir a guerras, como a Marruecos o a Cuba, y por lo tanto doblemente era doloroso, y mucho más si las clases acomodadas podían hacer la exención correspondiente previo de pago de una cantidad. La supresión de las quintas y también otras medidas de menor calado, pero también en esta índole social, la condena al juego, la supresión de loterías y los donativos para las clases menores. En general, volviendo un poco al tema del peso de los sectores obreros, de los sectores, digamos, más populares, del internacionalismo, en suma, no hay demasiado elementos de juicio para ver la medida de su protagonismo, al menos es lo que yo he podido un poquito decantar. En Cádiz parece ser que hay elementos internacionalistas, en otros más constatados, como se tienen en el caso del proyecto de cantonal de San Lucas, tanto en la composición de comités y de milicias. En el caso de Cádiz, por ejemplo, participan gente como Agustín Rivera, Pablo Pérez de Lazo, Antonio González García de Meneses y, por supuesto, Fermín Salvochea. También en el perfil de las medidas tomadas. Hay cierta forma, como ya vengo insistiendo, una mezcolanza entre el espíritu insurreccional y el internacionalista, y también la colaboración de ambos sectores un poco en el grueso de lo que va a ser el cantón, pero sin estar quizás en primera línea, a pesar de que, como ya digo, los representantes de la Federación Regional Española se mostraron en un principio reticentes a esa implicación clara de Lorenz. Bueno, voy acabando un poco ya y entrando un poquito en lo que sería
la recapitulación que ha sido un poco la razón que me ha llevado a enfocar mi intervención de esta manera y entrando y saliendo un poco a la vez de lo que sería un poco el fenómeno del cantón, como era mi compromiso, pero sin olvidar de que a la hora de saber un poco la valoración, la lectura o la enseñanza que nos puede dar, no hay que olvidar un poco la valoración global. Es verdad de que por su brevedad y por su propio peso per se podamos hacer una valoración pues ponderada sobre el balance cantonal. Y si se quiere incluso, no hay más que volver otra vez a insistir, por ejemplo, en el modelo del Cantón de Cartagena, que es mucho más potente, mucho más influyente y mucho más duradero. Pero también, en este caso, pues podemos hablar de la presencia, y no hago sino recapitular algunas ideas, de republicanos intransigentes, más radicales, que pretenden de alguna forma con su presencia, quizás no con su protagonismo, pero sí con su presencia, de dar una vuelta de tuerca a lo que consideraban un poder central que no estaba dando respuesta a los auténticos problemas del momento. Y por lo tanto, abocados en ese espíritu de llevar adelante un modelo de república federal. Además, estaban también presentes los sectores del internacionalismo con un predominio de la Federación Regional Española, pero que no llega a protagonizar ese peso. En cualquier caso, y a la espera, lógicamente, de investigaciones, que es un periodo y un tema, por supuesto, siempre abierto, hay, por lo tanto, un apoyo coyuntural. Hay, por lo tanto, un apoyo que, aunque evidentemente se difuminó bastante, esa mezcolanza nos puede llevar otra vez, y vuelvo un poquito a repetir, a lo que sería pues ese proyecto utópico y a veces también tomado con cautela sobre lo que supuso la experiencia y el proyecto de la Comuna de París de 1870. Lo cierto es que ya terminando, como sucedió, y vuelvo un poquito al principio de mi reflexión, con la Segunda República, todo lo que pudo aportar, que fue bastante, no solamente el proyecto del Cantón de 1873, sino de la propia República o incluso el asesino revolucionario, fue al traste como consecuencia de un reajuste que supuso toda la restauración borbónica de 1874 y por lo tanto la demonización de la mano de esa nueva realidad política que no hizo sino establecer de nuevo las estructuras monárquicas y centralistas y demonizar todo lo que supuso de experiencia política en torno al sexenio democrático, incluido, por supuesto, todo lo que es el modelo de la República, todo lo que es el modelo federal y, por supuesto, todo lo que supuso el cantón. A pesar de que Cánovas entra en un sistema supuestamente parlamentario, supuestamente representativo, pero que en definitiva no hizo sino volver de nuevo a lo que era la oligarquía, a lo que era el fraude y a lo que era, por lo tanto, la desproporción social y económica. Sabéis que en ese momento pues, se acrisola ese concepto que ya venía, ya existía desde hacía siglos atrás, ¿no? Y que los grandes hispanistas pues, teorizaron en su momento de esa España real y, por otro lado, frente a la España real, la España oficial y, por lo tanto, la desproporción política de un sistema que daba sobre todo beneficios e intereses a una minoría social. A partir de ahí, pues, se vuelve a controlar el curso de la vida nacional desde lo que había sido desde el siglo, y de nuevo la clase política y terrateniente, la Iglesia y la monarquía vuelven a tomar las riendas del poder. A partir de ese momento, y prácticamente quitando la experiencia de la Segunda República, el control por parte de las clases oligárquicas, de las clases minoritarias, se hace consciente y no digamos después y eso escaparía un poco de nuestro contexto, pues referimos a periodos más recientes, tristemente recordados, como podría ser la guerra, la dictadura y esa transición en falso que hace que a veces pues, los sistemas, los juegos parlamentarios, las conquistas sociales y los derechos pues se pongan más que nunca en tela de juicio y no hago más que remitirme. Inevitablemente no voy a formar parte de esa mesa redonda que ya planteaba José Luis como remate un poco de las aspiraciones de este curso, pero lo hago a mi manera, al tiempo presente. Y si se me permite, y los coordinadores, voy a hacer un poco de propaganda y que de alguna forma
forma parte de este espíritu, ¿no?, en el que yo he hecho mi intervención, y es que yo también tengo la oportunidad y el placer de coordinar un curso que empieza la semana que viene, por lo cual no va a invadir este curso, va a ser perfectamente compatible, sobre la izquierda política, hacia dónde va, que empieza el lunes, y que en el fondo también pues creo que en ese sentido va a ser causa afín a la realidad de un periodo de que aparentemente lejano como es este cantón de hace 150 años, su lectura, su enseñanza y su advertencia nos debe hacer visibles de que no hay nada ganado y la conquista de los derechos de la realidad y de la política se hace en cada momento y se hace a cada día, porque en cada momento y cada día estos derechos y esta política se puede perder. Bueno, y con ello pues esta es mi intervención y muchas gracias.